Tona. Ya empezó. El día de hoy vamos a hablar del tema balanceo estático. Presentación realizada por estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán de la carrera de Ingeniería Mecánica. Los integrantes somos Alexis Aarón Jiménez Mendoza, Iván Lair Morales Eusebio, Eduardo Tonatiu Olivares Milanés, José Carlos Rubio Aguilar. ¿Qué es el balanceo? En las máquinas eléctricas rotativas, las fuentes de vibración se dan en el desbalanceo mecánico del rotor. Se da por la acción de las fuerzas no deseadas en la máquina. Esto nos quiere decir que el balanceo se puede presentar de diferentes formas y nos puede dañar diferentes elementos en los cuales estemos utilizando al momento. Esto nos quiere decir que pueden ser motores, llantas, turbinas, hélices, etc. Para hablar un poco más y adentrarnos un poco más explicando este tema, podemos poner de ejemplo la llanta de un automóvil. En el balanceo estático podemos hablar de las llantas, las cuales se pueden montar en máquinas para hacer su balanceo. ¿Cómo se balancean? Las cuales las podemos girar a ciertas revoluciones y dejarlas que giren por sí mismas. Al final, estas fuerzas o masas mal ubicadas en la llanta deben girar oscilándonos de izquierda a derecha, haciéndonos notar cuáles son las masas mal ubicadas, las cuales podemos disminuir con ciertos contrapesos, remaches, soldaduras incluso, y plomos, los cuales pueden ir dentro o por fuera de la llanta, las cuales nos pueden ayudar a reducir las vibraciones, haciéndonos prolongar la vida de amortiguadores, suspensiones, chasis, carrocerías y piezas externas a los vehículos como pueden ser parachoques y luces. Causas del desbalanceo. Cierto grado de desbalance en cualquier máquina rotativa es inevitable. Los diseñadores de máquinas las especifican con tolerancias de diseño, maquinado y ensamblaje. Tales tolerancias pueden producir algún tipo de desequilibrio o desbalance. Un ejemplo fácil de entender es en los neumáticos de los automóviles. A la hora de cambiar una llanta de algún automóvil, a veces las llantas pueden traer defectos, deformaciones ya de fábrica. Entonces, a la hora de cambiar el neumático e inflarlo, colocarlo en el carro y al carro, cuando está en movimiento, se nota esa deformación del neumático, lo que provoca que se desgasta del lado que tiene la deformación, se desgasta más rápido de ese lado y a la misma vez provoca vibraciones en lo que es la suspensión del automóvil, lo que es un daño que le hace a la suspensión y a cierto tiempo la puede dañar. Balanceo estático. Puede equilibrar la pieza solamente con respecto al eje de rotación, pero no evita las acciones de las fuerzas que tienden a hacer girar al eje longitudinalmente de la pieza. El desbalanceo estático y dinámico son definidos por la norma ISO 1925. Una máquina equilibradora nos indica la cantidad y la posición de los contrapesos que debemos agregar en cada plano equilibrado para evitar las vibraciones ocasionadas por desbalanceo. Aquí vemos una imagen de una trituradora de madera, la cual una vez me tocó armar una. Adentro de esa máquina tiene un disco de una placa
y ese disco encima de su superficie lleva unas piezas que son las que se encargan de triturar la madera. Al soldar esas piezas en el disco, se lleva un proceso en el cual la soldadura que va a soldar las piezas se debe de pesar antes, ya que al ir soldando cada pieza que va a ir en el disco de corte de madera, puede ocasionar un desbalanceo si no se lleva un peso de la soldadura que se va a poner en cada pieza. Esta máquina, al soldarla nosotros, cada vez que se soldaba con un electrodo y se terminaba de soldar esa pieza, lo que hacíamos era poner un nuevo electrodo para soldar la pieza siguiente, ya que si se utilizaba el electrodo que no se acabó de terminar, lo que pasaba era un desequilibrio de piezas, ya que ya no pesaba lo mismo la soldadura de una pieza a la soldadura de la otra, y lo cual podría ocasionar un desequilibrio en el eje, causando que las chumaceras que están a los lados soportando toda la pieza empiecen a fallar o empiecen a torcer causa de ese desequilibrio que existía en la pieza ya terminada. Que sigue. Dale, la del siguiente. Las, las máquinas para el balanceo estático se utilizan solo para piezas cuyas dimensiones axiales son pequeñas. Disco delgado, por ejemplo, engranes, poleas, ruedas, levas, ventiladores, volantes e impulsores. Como fue mencionado anteriormente, el balanceo estático solo depende del eje de rotación de las piezas. Una vez estando verticalmente o tomando el centro como base, no tiene que tener un ángulo de 90 grados para que el balance sea estático y pueda dar más vida útil a los otros mecanismos que están conectados a dicha, ya sea engrane, polea o rueda. Reciben también el nombre de máquinas de balanceo en un solo plano. Si se deben montar varias ruedas sobre un eje que van a girar antes de montarlas, las piezas deben equilibrarse estáticamente de forma individual. Como se mencionó antes, esta pieza no tiene que tener un grado de inclinación para la vida útil del mecanismo. Como si fuera una rueda, el desgaste sería evidente si tuviera un ángulo de inclinación y percibir mayor vibración, entre otras cosas. Máquinas horizontales son la solución más adecuada para equilibrar un amplio espectro de rotores con un propio eje, como por ejemplo motores eléctricos, cigüeñales, rotores de bombas. Aquí lo que se utilizan son los tornos, ya sean tornos convencionales o CNC. Pero aquí para corregir esto, el desbalance de estas piezas, se utiliza o se le hace a la pieza lo que se conoce como careo o desbaste, que consiste en eliminar el material sobrante o de la deformación que tuvo, por ejemplo, un cigüeñal,
con un golpe y tiene una deformación, se desbasta para que no tenga un desbalance a la hora de estar funcionando. Igual en los motores eléctricos, en los rotores, se aplica el mismo procedimiento para desbastar el material sobrante para así no tener un desbalance. Empleando un eje auxiliar se pueden también equilibrar rotores en forma de discos como poleas, volantes, ruedas dentadas. Ahí tenemos un ejemplo de una turbina que, que es accionada por un motor donde se utiliza un rotor, y sería un ejemplo de cosas a las que se les aplica el balance estático. Ahí está otro ejemplo de una máquina. En ese ejemplo, lo que está haciendo el señor es provocar un giro en lo que sería la turbina, la hace girar para ver hacia qué lado se está inclinando o hacia qué lado va a hacer el paro la turbina, y ahí es cuando empiezan a ver dónde está el daño, y dónde podría poner un contrapeso para que el peso que está al contrario queden balanceados entre los dos y la turbina gire derecho, pues. La conclusión en la que llegamos es que el balanceo es la técnica de corregir o eliminar fuerzas que generan perturbaciones vibratorias en máquinas rotatorias. Pues ahí está, ¿no?